Francilena, ¿qué problema o dificultades pueden tener nuestros aprendices y productores ganaderos ecológicos para implementar la medicina veterinaria alternativa? Lo principal es saber que estas terapias también son un tipo de medicinas. Por lo tanto, igual que la medicina alopática, debe ser manejada por personas especialistas. Hay dos casos en los que vamos a profundizar, que dijimos que es la fitoterapia y la homeopatía. El uso de algunas plantas durante un periodo prolongado puede tener efectos nocivos, puede tener efectos tóxicos sobre los animales y sobre las personas. Igualmente la homeopatía. La homeopatía mal utilizada, aunque bien utilizada, no tenga efectos residuales y problemas tóxicos. Cuando la homeopatía, los medicamentos homeopáticos son mal utilizados, al contrario de sanar, pueden generar enfermedades. Luego vamos a entender el porqué de estas afirmaciones. De una manera muy sencilla. Primero, hay que documentarse. Por ejemplo, el uso de las plantas, todo el mundo ha utilizado plantas, pero es muy importante saber precisamente cuál es su uso y hasta qué momento se debe dar, porque el exceso de una planta puede ser tóxica para los animales. Entonces, yo diría que lo principal es asesorarse de una persona que conozca a fondo el tema. Recordemos, amigos aprendices, que empezamos a planear nuestra finca ganadera ecológica haciendo cosas. Y una de esas cosas, una de esas estrategias es tener todo el material para que los costos sean mucho más rentables. Otro asunto importante que debemos recalcar e insistir es en la protección del medio ambiente, en la protección de los recursos naturales. Con estas medicinas vamos a tener mejores productos, mejores animales y vamos más fácilmente a poder certificar nuestros productos y nuestras unidades empresariales. La medicina homeopática puede ser de gran ayuda al momento de curar nuestros animales. Veamos en qué consiste. Francia, una de las ventajas de las medicinas preventivas es la inocuidad y la no residualidad. Y estas dos ventajas las encontramos dentro de la medicina homeopática. ¿Qué es la medicina homeopática? Bueno, la homeopatía está considerada más que terapia como un tipo de medicina. ¿Por qué medicina? Porque tiene, digamos, un marco teórico y una parte científica que la demuestra. La homeopatía entonces quiere decir homeo, que significa igual, y patos, que significa enfermedad. Entonces se traduce como similar a la enfermedad. Para hablar un poco de la homeopatía es importante conocer cómo partió ella, la historia. Desde, digamos, tiempos inmemoriales antes de Cristo, Hipócrates empezó a hacer unas observaciones, digamos, a través de las plantas, donde miraba que las hojas que tenían en forma de corazón, cuando habían padecimientos de corazón, funcionaban bien. Igualmente las hojas en forma de riñón, en forma de hígado, con su órgano correspondiente funcionaban bien. A partir de ahí dejó unos escritos igual que Paracelso, y en Alemania en 1755 nació Samuel Hahnemann, y esta persona estudió medicina tradicional, la medicina alopática. A lo largo de sus estudios pues se fundamentó como médico alópata, y una vez empezó a ejercer se dio cuenta que sus pacientes siempre regresaban con una dolencia diferente a la que fue tratada. Se alejó de la medicina tradicional y empezó a ahondar en los estudios de Hipócrates, de Paracelso, y fue así como empezó a hacer experimentaciones en su propio cuerpo. Esto se llama experimentación pura. ¿En qué consistía esta experimentación? La primera planta con la que experimentó es la quina, que de ahí procedía la quinina, y entonces empezó a tomar dosis pequeñita de esta planta y se dio cuenta que después de unos días, en el que estaba sano, empezó a presentar síntomas como fiebres intermitentes, dolores de cabeza, dolores musculares, dolores articulares, y vio que en las personas que había malaria esos síntomas coincidían. Entonces se preguntó, bueno, si en mí que soy sano me produce estos síntomas, en la persona que está enferma con estos síntomas, ¿qué pasa si le doy esta quina o quinina? Y empezó a ver curaciones.
Fue así como entonces a partir de ahí empezó a experimentar con diferentes medicamentos. También con el arsénico. El arsénico sabemos que en grandes dosis es tóxico, pero en pequeñas dosis o dosis homeopatizadas, digamos que los síntomas que produce normalmente el arsénico, que son diarrea, sangre, temblores, postración, en dosis infinitesimales, que luego vamos a hablar de ellas, entonces cura esos mismos síntomas. Total, los principios de la homeopatía entonces es que lo similar se cura con lo similar. Un medicamento que produce en altas dosis unos síntomas, en dosis pequeña cura esos síntomas que se presentan en una persona o en un animal enfermo. ¿Qué diferencia hay entre la medicina alopática y la medicina homeopática? Miremos, hagamos un paralelo. En la medicina homeopática, digamos que la base fundamental de la medicina homeopática es buscar la causa de la enfermedad, mientras que en la medicina alopática lo que busca es curar o suprimir el síntoma, porque muchas veces no hay cura, simplemente tú tienes un dolor, te quitan el dolor, no saben de dónde partió ese dolor. En la medicina homeopática es una medicina que no es contaminante, mientras que sabemos que la medicina alopática, por el uso de químicos, es altamente contaminante tanto para el individuo como para su entorno. Los efectos residuales en la medicina homeopática son cero, mientras que la medicina tradicional o alopática tiene bastante efecto residual. Mientras que en la homeopatía se trabaja el animal, el ser, como un individuo. Es decir, digamos en el caso de las vacas, muchas vacas pueden tener fiebre aftosa, pero cada una puede presentar variaciones. Unas presentan más llagas, otros presentan más dolencias en las patas, otros presentan, digamos, ampollas. Cada una de ellas tiene una forma de sentir diferente la enfermedad, eso es la individualidad. Mientras que en la medicina alopática lo que trata es enfermedad. Simplemente entonces decimos, la aftosa es igual para todas, por lo tanto todas tienen el mismo tratamiento, el carbón es igual para todos, o un vómito o una intoxicación es siempre igual. En la alopatía hay una diferenciación y se mira el enfermo y no la enfermedad. Francia, qué importante esto, pero además sabemos de que la homeopatía se rige por unas leyes. ¿Usted podría enumerarnos cuáles son las leyes que rigen la homeopatía? Claro que sí, son 4 leyes. La primera ley es la ley de la individualidad, que hacía referencia hace un momento, en donde se mira que cada individuo sufre diferente la enfermedad. Entonces esa es la ley de la individualidad. La ley de los semejantes, en lo que también había hablado hace un rato, quiere decir que los medicamentos similares curan a los síntomas similares. Esa es la ley de los semejantes. La otra es la ley de la dosis mínima, como hablábamos, mientras que en homeopatía se utilizan dosis infinitesimales, son dosis mínimas. En la medicina alopática se utilizan dosis grandes. Casi que cuando uno le hace un seguimiento de la sustancia activa en homeopatía, es muy difícil encontrarlo, porque digamos que las diluciones hacen que esa presencia de material como sustancia activa se pierda. Y por último es la ley de la curación. ¿Qué dice la ley de la curación? Principalmente que las enfermedades más viejas son las primeras que se van curando y que se cura de adentro hacia afuera. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo una vaca que, digamos, tiene un problema hepático y además tiene un problema muscular y hace poco se presentó una enfermedad en piel, entonces se cura primero la de más adentro, en este caso sería hepático, luego la muscular y por último la de piel. Entonces, como podemos ver, Francia, un diagnóstico en medicina alopática es muy diferente en la medicina homeopática. ¿Usted podría describirnos cómo se hace un diagnóstico homeopático? Como veíamos al principio, la homeopatía entonces considera la parte mental, la parte física, la parte psíquica. Entonces, igual para hacer un diagnóstico en medicina homeopática es importante considerar estos 3 aspectos. Por ejemplo, cuando me refiero a síntomas mentales, ¿de qué hablo? No sé si ustedes han visto cuando uno está en la finca que lo primero que hace una vaca cuando está enferma es alejarse del grupo. Esa parte de alejarse del grupo, de estar sola, incluso la actitud de tristeza, de depresión, es un síntoma mental que se considera en homeopatía, es muy importante. Otras veces las vacas están agresivas, son dominantes, todo eso es muy importante considerarlo en homeopatía. Los síntomas generales, ¿qué es un síntoma general? Lo que afecta el total del organismo. En el caso de las vacas, ¿qué podríamos ver como un síntoma general?
Una fiebre, cuando uno ve un animal que tiene fiebre, el pelo está erizado, todas sus mucosas están secas. Síntomas como la diarrea o como el vómito compromete como todo el animal. Y otros síntomas particulares o síntomas locales, como es el caso que tiene una mastitis, que tiene una inflamación de una pata, que cojea de la pata derecha. Igual en homeopatía todos estos síntomas es muy importante tomarlos modalizados. ¿Qué quiere decir? Saber si el animal está más enfermo en la mañana, en la tarde, si empeora con el frío, con el calor, si empeora cuando come o cuando no come. Es decir, describir esos síntomas lo más específico, lo más concreto que se pueda. El diagnóstico en homeopatía se basa en dos puntos fundamentales. Uno que